Vamos a esperar unos minutitos mientras os vais conectando todos y empezamos en unos 5 minutos. Buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Soy Patricia García, paciente y secretaria de la Comisión Ejecutiva de ACU España. Esta tarde tenemos un diálogo sobre cirugía y para hablar de este tema hoy me acompaña Tomás Elosúa, cirujano de coloproctología especialista en enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital de León. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Diálogos es una iniciativa de ACU España dentro del proyecto Academia ACU y gracias a nuestros patrocinadores podemos realizar esta sesión hoy, que son el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, AVI, MSD, CERRIN y Janssen. Así que si os parece bien, pasamos a iniciar este diálogo si le cedo la palabra al doctor Elosúa. Vamos a ver. Bueno, lo primero agradecer a Patricia
la invitación para este diálogo con pacientes sobre las dudas que podéis tener relacionadas con el proceso quirúrgico. Agradecer también a AcuLeón, que es donde yo ejerzo mi labor asistencial, y por supuesto a AcuEspaña. Pues la primera vez que Patricia me presentó esta iniciativa, me dijo que esto iba a ser como una consulta, pero sin los nervios, sin las preocupaciones, un ambiente mucho más distendido que la propia consulta, que muchas veces, pues por los nervios o por la situación, a veces hay preguntas que no respondemos bien, que no tenemos tiempo. Ya sabéis que las consultas son cortas habitualmente, siempre se quedan cosas en el tintero, y aquí, pues bueno, nos habéis hecho llegar unas cuantas preguntas que las hemos resumido en 15, que las responderemos. Si a lo largo de la charla o queda alguna pregunta algún tema que no hemos tocado y nos da tiempo, nos la podéis hacer llegar a través del chat y la intentaremos contestar si nos da tiempo. Una de las cosas que hay que decir primero es que la enfermedad inflamatoria intestinal es muy amplia. Se juntan la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, y hay muchas manifestaciones y muchas zonas afectadas. Entonces, cada paciente tiene unas características únicas, y es verdad que, aunque aquí vamos a hablar de generalidades, las características únicas de cada paciente y las situaciones clínicas, sí que es verdad que las cosas específicas sí que os lo tienen que responder vuestros propios cirujanos, porque es lo que puede cambiar, y lo que aquí, desde un punto de vista más generalista, pues nos vamos a poder responder. Una de las cosas que hay que decir es que voy a intentar usar un lenguaje pues menos médico y más de la calle para que nos entendamos, pero bueno, a veces es difícil, y para explicar un concepto con ese lenguaje tenemos que dar muchas vueltas. Y Patricia está aquí para que, si hay algo que me lío o que no es suficientemente claro, me lo cuente, para poder hacerlo lo más fácil de entender y solucionar vuestras dudas. Los objetivos de la cirugía básicamente son dos, ¿no? Son mejorar la calidad de vida y solucionar problemas concretos que tenéis, bien por la enfermedad, bien por la medicación, y también servir pues de complementos a la medicación, o solucionar pues cuando la medicación ha dejado de hacer efecto, o incluso para dejar de usarla. También hay problemas crónicos que hay que abordar. Bueno, las preguntas que nos han hecho llegar se resumen en estas 15, que yo las he dividido como en 3 bloques. Unos que son el antes de lo que es el proceso en sí, antes de ingresar, antes de que os operemos. Luego, otras que son durante, dentro del ingreso. Y después, las preguntas del después. ¿Qué pasa después de operarme? ¿Cuáles son mis expectativas de futuro? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y algunas otras preguntas que nos habéis hecho llegar. Bueno, pues si te parece, Patricia, empezamos con Me parece. Empezamos con el antes. Con la primera pregunta, o la primera inquietud que tenéis, que es el miedo al proceso quirúrgico. Vale. El miedo muchas veces viene por el desconocimiento, por enfrentarte a algo que no conoces, que no tienes controlado, que no sabes cómo lo vas a abordar, que nunca lo has vivido y no tienes experiencia para poder manejar esa situación que es nueva y que además, bueno, pues a veces se ve como un fracaso del tratamiento médico, a veces son cirugías de urgencia y no tienes ni tiempo a poder pensar en qué te está pasando. Sí que es verdad que pacientes que han sido sometidos a varias intervenciones, esta ansiedad, este desconocimiento disminuye, y el miedo en general al proceso pues disminuye mucho. Entonces, todas las dudas, todas las preguntas
todas las inquietudes que tengáis, es muy importante preguntárselo, tanto al cirujano, las preguntas quirúrgicas, al anestesista, todas las preguntas que tengáis, todas las dudas sobre la anestesia, a la enfermera de la unidad inflamatoria. Es muy importante porque es una persona que es muy cercana y os puede ayudar también de forma general, os puede decir y orientar esas preguntas, esas dudas, a quién se las tenéis que hacer, quién os puede ayudar. Hay que tener en cuenta también que el proceso quirúrgico se va a dar porque estáis enfermos, tenéis una enfermedad y tenéis unos síntomas, estáis con medicaciones, con lo cual eso no estáis al 100%. Eso también hace, esa dificultad de estar al 100% hace que, pues bueno, que os enfrentéis con menores recursos y eso hace, pues eso, que tengáis un poquito miedo al proceso. Luego también estáis pensando, me van a operar, voy a tener incisiones, voy a tener dolor. Todo eso genera ansiedad, genera miedo en general. Entonces, una de las cosas es que con estos diálogos, esperemos que disminuya el miedo porque aumente mucho el conocimiento y la perspectiva que tenéis con relación a este proceso, pues mejore. Luego, hay una pregunta que me dijeron, ¿qué información nunca o casi nunca te preguntan los pacientes y qué crees que es importante que los pacientes sepan? Bueno, lo primero es que todas las preguntas que podáis tener, que queréis que os contesten, llevarlas apuntadas a la consulta, porque siempre se os va a olvidar alguna. Si las tenéis apuntadas es más fácil que no se os olviden. Si os contestamos a todas las preguntas, es más fácil que tengáis toda la información que necesitáis, que estéis más seguros, que estéis más confiados y que vayáis al quirófano con mucha más confianza. Entonces, ¿qué preguntas no me hace casi nadie o no nos hace casi nadie al equipo y es importante que nos hagáis? Pues la primera es la experiencia de todo el equipo, del equipo quirúrgico, pero sobre todo del equipo. La enfermedad inflamatoria intestinal tiene un abordaje multidisciplinar. Es fundamental que los digestivos tengan mucha experiencia, mucha relación con los cirujanos, también con la enfermera, que es una figura muy importante, con la enfermera estomatoterapeuta, en esos casos en los que se prevé o hay posibilidades de que se pueda hacer un estoma. Es importante tener una consulta con ella antes de ingresar. ¿Por qué? Porque el conocimiento otra vez disminuye la ansiedad, disminuye la incertidumbre y da mucha más seguridad. Vais a ingresar pues con una cierta seguridad de que controláis todo lo que puede pasar, todo lo que os va a pasar. Entonces, hay preguntas que os pueden parecer muy poco importantes o que os da vergüenza hacerlas porque dicen, ¿cómo voy a preguntar esto? ¿Se van a reír de mí? No, nosotros estamos para ayudaros. Esas preguntas que os parecen sin importancias, bueno, os las respondemos, tenéis ya la respuesta, sabéis lo que podéis esperar y es mucho mejor para vosotros. Luego, otra cosa que es muy, muy importante es que los objetivos de una cirugía para un paciente y para un cirujano no tienen que coincidir. A veces lo que vosotros consideráis importante, nosotros decimos, bueno, si le pasa, pues le pasó, ¿qué más da? Y otras cosas. Nosotros intentamos marcarnos un objetivo de evitar un estoma a toda costa y a lo mejor los pacientes están diciendo, mira, es que estoy viviendo tan mal que quiero un estoma, no me intentes hacer una unión porque a lo mejor es que quiero ya dejar de estar. Entonces, es muy importante que expongáis vuestros objetivos, qué es lo que esperáis de la cirugía en vuestro caso concreto, y así el cirujano podrá exponer lo suyo, dialogar y conseguir llegar a un consenso que sea el mejor para vosotros en vuestro caso particular, porque aunque muchos pacientes sois muy parecidos, cada cual tiene sus circunstancias, sus objetivos, está en un punto vital distinto, algunos tienen hijos, otros no, unos tienen parejas, otros no, unos llevan muchos años sufriendo, otros acaban de diagnosticarse. Entonces, es muy importante
exponer lo que vosotros queréis de esa cirugía. Yo quiero que con esta cirugía pues conseguir dejar de tener dolor de barriga o quiero tener un estoma para no tener incontinencia y que se me escape y que tenga que estar buscando un baño todos los días. Bueno, eso es muy importante, saber cuál es el objetivo de cada paciente y transmitírnoslo a nosotros, porque nosotros estamos para ayudaros, no estamos solo para operaros, porque al final esta es una cirugía que queremos que ganéis calidad de vida cuando os operemos. No queremos hacer la megacirugía súper bonita, especial. No. Queremos que vosotros salgáis de la cirugía y viváis mejor que antes. Luego, otra cosa que yo me imagino que sea por vergüenza o porque no es habitual, es la vida sexual, por ejemplo, que se puede mantener después de las cirugías. Hay algunas cirugías, por ejemplo, la cirugía en la pelvis, sobre todo en los varones, que disminuye mucho, pues por ejemplo, la sexualidad en los varones. Pues eso es una pregunta que muy pocas veces se hace. La fertilidad y la posibilidad de embarazo se pregunta poco. Es verdad que sobre todo la fertilidad en la mujer, que es la que más se ve afectada cuando se hace cirugía en la pelvis, alrededor del recto, disminuye bastante. Entonces, eso es una cosa que siempre hay que tener en cuenta por los deseos de ser madre, sobre todo de las pacientes, y es importante. Sí que es verdad que en cuanto al embarazo, las cirugías previas, que os hayamos operado 3 o 4 veces, no influyen muy negativamente. ¿Por qué? Porque al final lo que crece es el útero en la cavidad abdominal. Aunque haya alguna adherencia, alguna pegadura de cirugías previas, se suele desplazar con el crecimiento del útero y no suele dificultar mucho el embarazo. Sí que es verdad que lo que es muy importante preguntar y tener en cuenta es, desde que os operáis, ¿cuándo sería el mejor momento para quedarse embarazada? Por eso, y la respuesta es, evidentemente, dependiendo de cada caso, pero hay que dejar que el cuerpo cicatrice, que el cuerpo se recupere. Eso al menos son entre 6 y 9 meses de la cirugía. O sea, plantearse quedarse embarazada en los primeros 6 meses después de una cirugía abdominal mayor no es recomendable. Entonces, es una pregunta que hacen pocas pacientes, pero que es importante porque es un cambio importante en vuestras vidas. Luego, la siguiente pregunta es temores y miedos ante la anestesia general. Bueno, otra vez es un poco también ese miedo es por el desconocimiento. No se sabe qué me va a pasar. Me van a dormir y tendré dolor, me despertaré en medio de la cirugía, que hay mucha gente que tiene miedo a eso, o incluso no me voy a despertar. Y hay que tener en cuenta que la anestesia ha sido una de las grandes revoluciones dentro de la cirugía en el último siglo. Gracias a la anestesia hemos podido hacer muchas más cosas con muchos mejores resultados y los pacientes habéis estado mucho mejor. Es verdad que al final la anestesia no es más que haceros dormir y controlaros mientras dormís. Y vosotros dormís todos los días y os despertáis siempre. Y no cambia, no es diferente. La cirugía que hacemos hoy día no sería posible sin la anestesia y los beneficios que esta ha aportado son incalculables. De hecho, dentro del proceso quirúrgico, lo mejor para vosotros es el rato en el que estáis anestesiados, es cuando mejor estáis. Además, son vuestros ángeles de la guardia y son los que velan por vosotros cuando estáis dormidos y no podéis decidir y no podéis hacer, pues los anestesistas son los que os están cuidando. Nosotros, desgraciadamente, no hacemos más que haceros maldades necesarias, pero a fin de cuentas maldades. Luego, una pregunta que me han hecho, y es una pregunta muy amplia, es ¿qué se va a hacer y cómo se va a hacer? ¿No? La información casi siempre es insuficiente y muy poco clara antes del procedimiento quirúrgico.
Sí, es verdad. En eso nos tenemos los cirujanos que entonar el mea culpa, pero también es verdad que las consultas son cortas. Ya sabéis todos que en todas las consultas siempre hay muchos pacientes. El tiempo que podemos dedicar habitualmente es menos del que nos gustaría. Una buena consulta antes de operar duraría 1 hora, hora y pico, y muchas veces no disponemos de ese tiempo. Yo siempre os cuento que la cirugía de la enfermedad inflamatoria es una cirugía para aportaros calidad de vida. O sea, queremos que viváis mejor después de que os hemos operado de cómo estabais viviendo antes de haberos operado. Entonces, para eso pues contamos con distintas opciones. Por ejemplo, voy a explicar así brevemente un poco las cosas que los cirujanos solemos hacer a los pacientes de inflamatoria. En muchas ocasiones hacemos lo que llamamos una resección intestinal, y eso es cortar un trozo de intestino y luego volverlo a unir. El tipo de unión a los pacientes os da igual, pero la unión es coger 2 trozos de intestino y bien con puntos o bien con grapas, volver a reconstruir la continuidad del tubo para que pase la comida pues desde la boca hasta el ano. Eso es una resección que es lo más habitual, que puede ser de intestino delgado, puede ser de colon, puede ser todo el colon. Aquí, claro, hay grandes diferencias entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En Crohn hay que intentar quitar lo menos posible, porque es verdad que es una enfermedad que afecta desde la boca al ano, y en la colitis ulcerosa, que afecta solo al colon y al recto, se tiende a hacer cirugías más grandes, porque si quitamos todo el colon, el recto y el ano, la enfermedad está curada casi. Luego, hay otra cirugía que se llama lo que llamamos la estricturoplastia. ¿Eso qué es? Sobre todo se da en la enfermedad de Crohn, en zonas muy puntuales, muy cortitas, habitualmente del intestino delgado. En vez de cortar, hacer una resección intestinal, es hacer esa zona que está más estrechita, hacerla más ancha, para que el paso de la comida se vuelva a poder pasar. ¿Qué más cirugías hacemos? Pues hacemos en la enfermedad perianal ponemos setones, que son cuerdecitas, bien de seda o bien de unos plásticos especiales que tenemos, para que los trayectos fistulosos no se cierren y permitan que todo el pus que se vaya formando drene hacia afuera y se evite la formación de abscesos, de colecciones de pus, de bolsas de pus en la pelvis, que en muchos casos pues luego habría que drenar, y entonces con esos drenajitos permite que estéis con tratamientos médicos, con tratamientos biológicos, sin generar una infección importante. Es verdad que os damos poca información, pero si vosotros pedís, cuanta más información pidáis, más os contestamos y más información os damos. Entonces, también los pacientes tenéis que asumir una parte de la culpa de que preguntáis poco. Entiendo que es una situación mala, os van a operar, estáis nerviosos, estáis en una consulta, parece que el cirujano tiene prisa y parece como que no os atrevéis a preguntar, que eso os va a ayudar a tener más información. Luego, una pregunta que también se ha repetido varias veces: la laparoscopia. ¿Cuándo, a quién y cómo? Lo primero, pues para que se puedan hacer los procedimientos por laparoscopia, primero tiene que haber mucha experiencia en el grupo, en el equipo quirúrgico. Y eso es fundamental. Y luego, no siempre se puede hacer por laparoscopia. Hay veces que las circunstancias, las características de algunos pacientes desaconsejan o incluso imposibilitan totalmente el acceso laparoscópico. La laparoscopia es la misma cirugía que la cirugía abierta, con la diferencia que la incisión de fuera son más pequeñas. Claro, evidentemente eso tiene unas ventajas: tienes menos dolor, tienes menos posibilidad de que la herida se infecte, tienes menos posibilidad de generar una hernia en la herida.
lo importante es hacer la cirugía bien. Si se puede hacer por laparoscopia, mejor. Si no, no, pero lo importante es la cirugía. Al fin de cuentas, es eso. Y luego, ¿cuándo se opera? Generalmente, en los grupos ya establecidos de enfermedad inflamatoria, cuando los digestivos estiman que el tratamiento médico no aporta ya nada o que hay algunas ya complicaciones que necesitan una cirugía, es cuando habitualmente los digestivos nos remiten los pacientes, se comentan en sesión clínica y entonces es cuando los pacientes se operan. Y una cosa que es muy importante y que hace que la cirugía, a pesar de a lo mejor quitar el mismo trozo de intestino, por ejemplo con un cáncer, la diferencia importante entre la enfermedad inflamatoria y esas otras patologías es la inflamación que existe. Esa inflamación hace que los tejidos no estén en las mismas condiciones, no estén en las condiciones normales, y entonces hay que tenerlo en cuenta porque esa inflamación hace que el riesgo quirúrgico sea un poquito mayor. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que saberlo para intentar que los resultados sean óptimos y sean buenos. No sé, Patricia, si quieres que explique alguna cosa más de qué se va a hacer, cómo. Yo creo que está bastante bien explicado. Sí que es cierto que muchas preguntas nos quejamos de la información que nos dan, pero también es cierto que también tenemos que preguntar. Yo, que soy de la parte de ser muy preguntona, me da mucha tranquilidad, y tú, que fuiste mi cirujano, sabes que te pregunté mucho, porque me daba mucha tranquilidad saber lo que iba a pasar, aunque hay cosas que son, o sea, que no las podemos saber, pero sí que es importante tener la información para transmitir tranquilidad. En cuanto al tema de la anestesia, sí que yo creo que falta un poco de humanización, porque en la consulta de anestesia te veo un anestesista, luego en tu operación está otra persona. Sí que es verdad que yo en las últimas cirugías sí que se presenta tu anestesista y te dice: soy menganito y voy a ser tu anestesista y esas cosas, pero sí que desde el punto de vista de los pacientes creemos que falta un poco de más humanización en el tema de la anestesia, que es muy importante el tema de los anestesistas, y pasan así como, o sea, se preocupan mucho por ti cuando estás dormido, pero pasan así como un poco rápido por ti. Entonces ya te digo que sí que es verdad que últimamente pues se presentan y te dicen quiénes son y se preocupan por ti y eso, pero sí que es verdad que es imposible que te vea en consulta y luego sea ese mismo el que te opere, pero falta un poco, no sé, un poco más de humanización en ese tema, desde Sí, no, nuestro punto de vista. tienes razón, es muy, muy difícil coordinar que el que te vea en la consulta luego sea el que te opere. Es verdad que es casi imposible, pero en casi todos los centros hospitalarios. En cuanto a lo de que se presenten y sean más partícipes del proceso quirúrgico, se presenten, te pregunten tus inquietudes, es verdad que está cambiando, cada vez lo hacen mejor, cada vez se involucran más, cada vez son más humanos, más empáticos, pero bueno, es como todo, hay personas y personas. Entonces hay Sí, está claro, está claro. hay pacientes y pacientes, y cirujanos. Pero sí que es verdad que yo creo que globalmente cada vez se están preocupando más por eso. Otra... Sí, ¿ibas a decir, Patrick? No. Otra pregunta. El tiempo de hospitalización. Claro, evidentemente cada paciente sois de un sitio de España, cada paciente tenéis unos cirujanos y esos cirujanos hacen las técnicas, tienen unos protocolos, y dentro de que un mismo paciente pueda ir bien en distintos sitios, hay en algunos sitios que estáis más tiempo y en otros que estáis menos, pues por la forma que tenemos de trabajar los cirujanos, que cada cual es distinta. Así, por poner unos objetivos, pues por ejemplo, en cirugía perianal del ano, en fístulas, en setones, lo normal es estar ingresado un día. Cuando existen resecciones intestinales o estricturoplastias, que os conté antes de arreglar las estrecheces, lo normal es estar ingresado entre 5 y 7 días. Un reservorio, por ejemplo, lo habitual está en 10 días.
Si la cirugía es de urgencia, aumenta un poquito, y si hay alguna complicación, pues también aumenta. Al final, es verdad que el ser humano tiende a quererse organizar y ¿cuántos días voy a estar? Si el cirujano te dice 7 y tú vas por el 8º día, dices, aquí pasa algo, voy mal, no lo entiendo, yo me siento bien, pero es que llevo 2 días ingresado más. Puede ser normal, puede que coincida en fin de semana, en algunos hospitales no serán las altas, en fin de semana, puede que coincida que una analítica no ha salido como nos gustaría a los cirujanos, o que hemos pedido un cultivo, el análisis para ver si hay bacterias y no ha llegado y no nos atrevemos a daros el alta hasta que no llegue. Todo es aproximado y ya os digo, cada centro, cada cirujano, dentro de un mismo centro, distintos cirujanos, pues estando el paciente igual, os pueden dejar un día más, un día menos. No es importante, lo importante es que el tiempo que estéis hospitalizado estéis bien, que si haya cualquier complicación la diagnostiquemos pronto para solucionarle antes. El tiempo es verdad, orientativo, pero no es por estar más días estoy peor o por estar menos he ido mejor. Es complicado. Yo entiendo que el ser humano tiende a organizarse. Luego, esta es una pregunta que es verdad, ¿no? Cuando yo la leí, digo, ¿qué es un reservorio? ¿Cómo funciona? Se va al baño igual que antes y luego. Los pacientes sentimos que nos falta información y que no se es totalmente sincero respecto a las probabilidades de que salga bien un reservorio. Yo estoy de acuerdo. Creo que no os damos toda la información necesaria, que no somos sinceros. No somos sinceros porque es verdad que si os somos sinceros, muchas veces os quitamos las ganas. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo, y Patri lo puede, porque de hecho hoy me ha recordado que a ellas se lo dije. Sí. De los reservorios siempre digo que 1/3 de los que hacemos no funcionan del todo bien. 1/3 los acabamos quitando o desfuncionalizando, poniendo una ileostomía y olvidándonos de ellos, y el otro 1/3 sí que va bien. Claro, hablamos bien de ir 3 o 4 deposiciones al día y a lo mejor una por la noche. Eso es que un reservorio funciona bien. Evidentemente no se va a ir al baño igual que antes. El recto, el ser humano, el cuerpo humano tiene todo muy bien pensado. El recto es un órgano que funciona muy bien como reservorio de cacas y luego con una buena continencia. Todo eso lo quitamos para hacer un reservorio. Lo primero que hay que explicar, ¿qué es un reservorio? Lo primero que hay que explicar, ¿en qué paciente se suele hacer un reservorio? Pues esto es casi exclusivo de la colitis ulcerosa, aunque hay algún caso específico de enfermedad de Crohn, pero es casi exclusivo de la colitis ulcerosa. ¿Qué significa? Esto es quitar todo el colon, quitar todo el recto y unir al ano el intestino delgado. ¿Qué es lo que pasa? Si unimos el intestino delgado directamente al ano, tendríamos unas pérdidas constantes, porque el líquido, el contenido intestinal que va en el intestino delgado es muy líquido, porque la función principal del colon es absorber agua y compactar las heces. Es unas heces que son líquidas en el lado derecho del colon y que termina siendo pues, las heces que entendemos como heces normalmente, más compactas, sin líquido libre, en el colon izquierdo. Entonces, en el recto se compactan un poquito más y se expulsan. Entonces, esa función la tenemos que hacer con el intestino delgado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues doblamos el intestino delgado en 2, o sea, en un segmento de 15 centímetros, le damos la vuelta y lo cortamos por dentro y hacemos que sea como más ancho, ¿vale? Un reservorio en J, que es lo que se suele hacer, aunque también hay otras modalidades. Entonces, ese reservorio lo ponemos en el espacio que antes ocupaba el recto. Claro, la función del intestino delgado no es aguantar las heces para expulsarlas cuando queremos. Entonces, la función nunca va a ser la misma y es por eso que estamos utilizando algo que no se funciona para aguantar y tener ahí mantenidas las heces antes de expulsarlas para esa función. Entonces, es
es imposible que funcione igual. Entonces, la función de un reservorio que funciona bien es entre 3 y 4 deposiciones y alguna por la noche. Entonces, el reservorio yo también creo que está para un tipo de pacientes determinados. O sea, yo, por ejemplo, para pacientes mayores de 50 años no lo recomiendo nunca. Tienes que tener una función de los esfínteres, porque al final la continencia y la capacidad de que no se escape va a depender prácticamente en la totalidad de los esfínteres. El recto aguanta un poco, el intestino delgado no tiene esa función, entonces ya solo dependemos de los esfínteres. Nosotros siempre en nuestro grupo pedimos una manometría, que es una prueba que te mide la fuerza de los esfínteres, para que si no está bien, tampoco lo hacemos. Luego, el resultado del reservorio depende también mucho de la edad del paciente, de cómo de grave es la colitis cuando la operamos, de la medicación que ha estado tomando el paciente y luego, claro, el reservorio es una cirugía exigente, que no se hacen muchas, en ningún centro de España llegan a 10, que es el número recomendado de reservorios al año para tener una buena práctica. En ningún sitio de España se llega a 10, en ningún sitio del mundo, en casi ningún sitio del mundo se llega a 10, en centros de mucha referencia, en Europa a lo mejor hay 3 o 4, en Estados Unidos también alguno hay. Entonces, la experiencia no hay mucha. Entonces, ¿os falta información? Sí, no tenemos tampoco mucho tiempo. Hay muchos cirujanos pues, que quieren hacer algún reservorio, que les gusta la idea, que creen que os van a ayudar. Y primero el reservorio, la consulta es muy importante con el paciente, porque hay que ver qué es lo que espera el paciente del reservorio, qué es lo que espera obtener y qué es la alternativa. La alternativa es tener una ileostomía, que hay muchos pacientes que viven felices con una ileostomía, y si les preguntas ahora, ¿y si te lo cambio por un reservorio que funcione bien? Te dicen, no me cambies, yo tengo una ileostomía, estoy feliz, no me lo cambiaría nunca. Sí, tengo una ileostomía, pero estoy feliz, funciono bien, me he acostumbrado a la ileostomía. Entonces, el reservorio, pues bueno, es una alternativa que hemos ideado para no tener que hacer una bolsa de por vida. Es una alternativa que no es lo mejor, pero es la única que tenemos a día de hoy para evitar esa ileostomía en los pacientes que quitamos el recto y el ano. Y es verdad, los reservorios, por regla general, no van muy bien. No van muy bien. Un tercio, ya os digo, os repito, un tercio, al final no, lo tenemos que quitar o no lo usamos. Un tercio, pues eso, pues 6, 7, 8 deposiciones, a veces con un poco de pérdidas, a veces con inflamación del reservorio, lo que llamamos reservoritis, que hay que poner fármacos, pues bueno, que requiere ingresos, que requiere mucha atención. Y bueno, pero sí que es verdad que en unos pacientes jóvenes, con buena función de los esfínteres, pues que están en su pleno apogeo vital, pues es una opción que se puede hacer, se hace y con buenos resultados. En ese grupo de pacientes, buenos resultados, entenderme, 3-4 deposiciones al día y alguna por la noche. Vale. Otra pregunta. ¿Han evolucionado las técnicas en cuanto a la manera de operar, con menos riesgos para los pacientes? Bueno, sí que es verdad que no hemos evolucionado mucho en cuanto a las técnicas quirúrgicas. Últimamente sí que es verdad que, sobre todo en la enfermedad perianal, pues ha habido la irrupción de los láseres, de las células madre, que son formas de operar que si bien tienen un pelín quizá de mayor tasa de curación, pero un pelín porcentaje pequeño, tiene una ventaja, que no tienen o que no perjudican mucho al ano, a los esfínteres, no les hacen daño, se puede hacer la terapia con células madre. Si fracasa, bueno, fracasa, pero no son técnicas cruentas o son técnicas dañinas para los esfínteres, o el láser es lo mismo.
no, son novedades que se están probando, que es verdad que en cuanto a la tasa de curación es un poquito mejor, quizá casi igual, pero bueno, no dañan los esfínteres, que eso sí que es muy importante. Y luego, otras evoluciones, pues bueno, ahora en la resección ileocecal se está haciendo un tipo de unión de los dos segmentos que quedan, del intestino delgado y del colon, un poquito distinta, se llama la anastomosis de Kono, en honor a un cirujano japonés que la describió por primera vez, y es verdad que parece ser que disminuye que se vuelva la recidiva, o sea, que se vuelva a formar la enfermedad en la unión, en la anastomosis, que es uno de los problemas principales de la enfermedad de Crohn. Tú operas y al tiempo pues tienes otra vez enfermedad en esa zona. Con esta anastomosis se retrasa un poquito. Bueno, técnicamente es un poquito más exigente, tarda un poquito más de tiempo en hacerse, pero bueno, parece ser que tiene mejores resultados. Nosotros llevamos un tiempo haciéndola y creemos que sí, que funciona un poquito mejor, pero ya os digo, esas son las únicas evoluciones técnicas, aparte de la laparoscopia, que hemos tenido en los últimos años. Vale. ¿Cuáles van a ser los resultados de esta operación? A veces se transmiten expectativas poco realistas sobre el resultado de la cirugía. Es verdad, los cirujanos tendemos a ser un poquito más optimistas y los pacientes un poquito más pesimistas. Y a veces, pues bueno, lo que os dije antes, es muy importante transmitir las expectativas vuestras de los pacientes a los cirujanos para que ellos os puedan decir exactamente lo que ellos esperan que vaya a ser de los resultados de esta operación. Otra cosa que es importante es que para que tengamos mejores resultados tenemos que operar en los momentos más adecuados. ¿Qué pasa? Que cuando los pacientes estáis mal, estáis fastidiados, tenéis muchos brotes, tenéis mucha diarrea o tenéis dificultad para comer porque tenéis una estrechez en el intestino, es cuando os queréis operar. Claro, el cirujano en ese momento es el peor momento para operaros. ¿Por qué? Porque estáis más desnutridos, estáis con más inflamación, estáis peor. Entonces, operar en peores condiciones significa peores resultados. ¿Qué pasa? Luego mejoráis. Estáis en una situación buena. Sabéis que os tenéis que operar, pero lleváis 3 meses sin clínica. Y dices, pues ahora no me quiero operar. Ahora no me operes, que estoy muy bien. Y claro, ese es el momento bueno. Cuando estáis con menos inflamación. ¿Por qué? Los tejidos están mejor y los resultados van a ser mejor. Entonces, los resultados, lo importante es intentar adecuar el mejor momento. Ahí también es muy importante el trabajo de los digestivos, de mover la medicación de forma que os operemos en el momento que esté mejor. Y luego transmitir, y es muy importante transmitir qué esperáis vosotros de la cirugía. A ver, la cirugía consiste en que tengáis menos brotes, tengáis menos diarrea, podáis comer más. Al comer más en pacientes que no eran capaces antes de comer porque siempre tenían mucho dolor de barriga, ganáis peso. En muchos casos hay pacientes, sobre todo con enfermedad de Crohn, que están desnutridos y entonces hay que cambiar el ciclo. La cirugía es para que os nutráis, para que estéis mejor, tengáis menos dolor de barriga. Esos en principio son los resultados. Bueno, yo cuando me viene un paciente, me dice que ha ganado 10 kilos, que come perfecto sin dolor y que hace 3 deposiciones al día, digo, perfecto, esto es lo que queremos, esto es el resultado mejor de lo que podía conseguir. Otro miedo, otra preocupación que es muy importante, el dolor de la operación, tanto en el ingreso como después. ¿Y cómo se trata? Bueno, otra vez, los anestesistas que también dentro de la especialidad de anestesia
se encargan de la anestesia, de la reanimación y de la terapéutica del dolor. O sea, ellos se encargan, en muchos hospitales hay unidades del dolor agudo para los pacientes posoperados, pues tenemos muchos fármacos, tenemos muchas cantidades. A pesar de que muchos pacientes tengan alergias, intolerancias, seguimos teniendo mucho arsenal. Hay bombas de perfusión continua, a demanda. ¿Aquí qué es importante? Pues es importante transmitir, y en esto muchas veces a la enfermera, porque es la que más tiempo está con vosotros cuando estáis ingresados, la que más disponibilidad tiene de veros en el momento, de que tenéis dolor. Transmitir que tenéis dolor para que nosotros os pongamos la medicación adecuada para que no lo tengáis. Es verdad que en todos los hospitales habitualmente hay protocolos para evitar que tengáis dolor, pero ya os digo, hay muchísimos fármacos, muchas modalidades de perfusión, también hay bloqueos que se os pueden hacer, os pueden poner catéteres epidurales, que son como los que ponen a las embarazadas durante el parto, que les va dando cada cierto rato unos fármacos para evitar el dolor. Hay muchas opciones y hay cada vez en más hospitales hay unidades de dolor que os van a solucionar el dolor en estos casos. Luego, el dolor posoperatorio tardío después de salir del hospital suele ser dolor por adherencias, por pegaduras después de las cirugías o porque se haya vuelto a formar la enfermedad, o a veces es simplemente por la propia cicatrización del cuerpo. A veces al cicatrizar duele. ¿Por qué? Porque al principio la forma que tiene el cuerpo de cicatrizar, que va por fases, hay una fase en la que se tienden a contraer los tejidos que están curando. Esas contracciones dan dolor. Es un dolor que se pasa cuando termina el periodo de cicatrización del cuerpo, que es entre 6 y 9 meses. Y esto nos va a la siguiente pregunta, que es, ¿puedo no mejorar tras la intervención? Pues sí, es verdad que es posible. Si os operamos en un buen momento, tenemos un objetivo claro de lo que tenemos que hacer, hemos comentado el caso con los gastroenterólogos en sesión clínica, suele ser las menores de las veces. No es lo habitual, porque ya lo tenemos bien preparado. Puede pasar. También es verdad que no tenemos que exigir una mejoría en el primer día, porque hay veces que el cuerpo necesita cicatrizar para poder mejorar. Repito otra vez, enfermedad inflamatoria. Tenéis mucha inflamación. La inflamación no desaparece el día que os operamos, no. El día que os operamos desaparece el foco de la inflamación muchas veces. Esa zona donde tenéis un brote, esa zona donde está generando más inflamación. ¿Qué pasa? ¿Vale? Ha desaparecido el origen, pero toda la inflamación que existe en esa zona no desaparece en el momento. Pasan varios meses hasta que eso desaparece. Una vez que desaparece esa inflamación, el cuerpo empieza a cicatrizar en condiciones. Entonces, puede ser que no mejores los primeros 3, 4 meses, 5, y luego a partir de ahí empieces a mejorar. Entonces, y si no mejoro tras la intervención, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y, de nuevo, hablar con los cirujanos. Mira, es que yo sigo sintiendo esto, me pasa esto. Bueno, nosotros os podemos decir, bueno, pues eso es normal o eso no es normal, me preocupo, te hago una prueba y lo estudiamos. Generalmente los primeros lo que os pasa es normal y hay que esperar un poco a que el cuerpo cicatrice. Y entonces, ¿cuál es el tiempo de recuperación tras una cirugía intestinal? Bueno, varía en función de la cirugía y la condición previa del paciente. No es lo mismo que esté tomando nada de medicación que un paciente que tenga corticoides, inmunosupresores y anticuerpos. Entonces, no es lo mismo un paciente que se le opera de una fístula perianal que un paciente que se le hace un reservorio o un paciente que se le opera de una enfermedad de Crohn perforada con una peritonitis. Es una inflamación de todo el peritoneo, vamos, de toda
bolsa que recubre las tripas dentro de la cavidad abdominal. Eso es el peritoneo. Cuando hay salida de contenido intestinal, de contenido de cacas por la barriga. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Depende muchísimo la cirugía que os hayan hecho y cómo estabas previamente. Vale, lo importante, que en esto sí que no os puedo dar una respuesta general. No, aquí tenéis que preguntar a vuestros cirujanos. ¿Cuándo me voy a recuperar? ¿Cuándo voy a estar preparado para hacer una vida normal? Depende muchísimo. Ya os he dicho que el cuerpo también tiene que cicatrizar y la cicatrización de cada persona es distinta. Utilizamos 6 y 9 meses de media, pero bueno, hay pacientes que son más y hay otros pacientes que son menos. Luego, otra pregunta. ¿Cómo tengo que cuidarme, ducharme tras la cirugía, los puntos o la cicatriz? Aquí, otra vez os digo, cada cirujano tiene una forma de trabajar y está acostumbrado a hacer las cosas de una manera. Entonces, es importante que hagáis las cosas como os lo dicen vuestros cirujanos, porque están acostumbrados a una forma de trabajar y si lo hacéis como ellos os dicen, van a tener más fácil poder ver cómo van vuestras heridas, porque ellos tienen, pues eso, una evolución normal con los cuidados que ellos os dicen. Como generalidades, la herida siempre tiene que estar limpia y seca, aplicar un antiséptico tópico todos los días, que puede ser clorexidina o povidona iodada. Los primeros días y mientras la herida no esté cicatrizada, es mejor no bañarse, o sea, hacer unas duchas rápidas y luego secarse con un secador, evitando las toallas, porque aunque sean con toquecitos suaves, como dicen muchos pacientes, no deja de ser un secado menos seco que cuando usas un secador con aire frío. Y luego, las heridas no hay que cubrirlas con apósitos ni con tiritas, ni con nada de eso, pues más allá de los días del ingreso. Una vez que os mandamos a casa, no hace falta que las cubráis. Es verdad que salvo que tengáis alguna pequeña complicación, un poquito de líquido que llamamos seroma, o que los puntos o las grapas se os enganchen con la ropa. En ese caso, pues bueno, a veces recomendamos poner una gasita para que no... Estos son los cuidados de las heridas normales. Evidentemente, si la herida se infecta, tiene un poquito de seroma, que es un poquito de líquido que va saliendo por la herida, o alguna complicación, pues bueno, vuestras enfermeras os dirán exactamente cómo recomiendan ellas curaros. Y es verdad que una recomendación exacta, pues no, lo mejor es hacer lo que os recomiendan vuestros equipos, porque es con lo que ellos tienen experiencia y con lo que ellos están acostumbrados a ver, y es más fácil seguirlo así. Bueno, ¿cuándo se puede volver a hacer una vida normal tras la operación? Consecuencias y secuelas de la operación. Una vida normal, nosotros recomendamos andar el primer día después de que os operamos. Casi todos los cirujanos tenemos la misma política. Vosotros os movéis, andáis, camináis, eso ayuda a que las tripas se muevan, ayuda a que el posoperatorio sea más favorable para vosotros y podáis iros a casa antes. Una vida normal sin levantar pesos, nosotros recomendamos, el día que os damos de alta, os decimos que podéis hacer una vida normal sin levantar pesos. Para levantar pesos solemos, de forma genérica, recomendar un mes desde la cirugía. Claro está que los pacientes que se operan por laparoscopia pueden empezar un poco antes, los pacientes que tienen cirugías más extensas o que han tenido más tiempo de ingreso, pues un poquito más tarde. Luego, consecuencias y secuelas. Esto podríamos estar haciendo un diálogo solo de las consecuencias y secuelas de las cirugías. Secuelas, así que más se pueden decir, bueno, pues las cicatrices. Las cicatrices, es verdad que todos los pacientes operados tenéis vuestras cicatrices.
tanto las que se ven como las que no se ven, tanto las de la barriga como las de la cabeza. Es verdad, la cirugía es una cirugía mutilante, que se quitan trozos del cuerpo, y es verdad que eso es importante, te cambia la forma de hacer la digestión, de la forma de comer, muchas veces para mejor y alguna vez para peor. Es verdad que como esta es una cirugía que intentamos que sea para que viváis mejor, para que tengáis mejor calidad de vida, generalmente y habitualmente salís de las cirugías mejor que como entráis. Pues hay pacientes, pues bueno, sí, tengo un poquito más de diarrea. ¿Por qué? Pues porque me han quitado varios trozos de intestino delgado, un poquito de colon y tengo un poquito más de diarrea. Pero a cambio, pues puedo comer mejor, no tengo dolor de barriga. Y a veces cambiáis un problema que es más importante por otro problemilla que es menos importante, pero bueno, no deja de ser un problema que os pasa y como tal nos lo tenéis que transmitir para que nosotros podamos recomendaros, ayudaros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la diarrea, cuando no se debe a un brote, porque es verdad que los brotes dan diarrea, que en eso, pues bueno, los digestivos os ayudan fenomenalmente bien, pero hay veces que por resecciones, por quitaros trocitos de intestino que van absorbiendo un poquito de agua, un poquito de minerales por allá, hacen que la cantidad de líquido que llegue a la parte final del colon, al recto, sea más líquido, entonces tenéis más diarrea. Hay muchos fármacos que os podemos poner y muchas cosas, pero claro, nos lo tenéis que decir en las primeras consultas posoperatorias y a partir de ahí pues nosotros vamos trabajando con esa diarrea que muchas veces os queda. Y yo creo que seguimos, porque si no esta pregunta Sí, que nos da para mucho. nos da para mucho y como son cosas más generales. Claro. Luego, esta es una pregunta que me gusta mucho. ¿Puedo practicar deporte tras una cirugía? ¿Y qué tipo de deporte? Por supuesto que sí podéis practicar deporte. Es verdad que en muchos casos hay que adaptar el tipo de deporte a las cirugías que os hemos hecho. Así, por regla general, hay que evitar deportes de contacto, deportes en los que os puedan dar golpes, sobre todo en la zona abdominal o en los pacientes que tenéis estomas. Pues esos deportes de contacto hay que intentar evitar. Pero, por ejemplo, ir a boxear contra un saco que no te va a devolver el golpe, pues sí podéis, es un deporte de contacto, pero que se puede hacer, ¿no? Si tenéis un estoma, bien sea una ileostomía, una colostomía, principalmente la ileostomía, hay que evitar las deshidrataciones. Entonces, deportes de resistencia, como por ejemplo andar en bicicleta mucho tiempo o correr, se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado a no deshidratarse, porque ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, cuando uno tiene un estoma, sobre todo la ileostomía, se pierde mucho líquido y muchas sales minerales. Entonces, eso hay que reponerlo. Hay que reponerlo y el ejercicio en sí tiende a deshidratar a la gente. ¿Por qué? Porque al sudar también perdemos agua y también perdemos sales. Entonces se juntan las dos cosas, que son dos formas en las que perdemos agua y sales. Entonces eso hay que recuperarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que se puede hacer. Y de hecho, pues bueno, yo conozco a algunos pacientes que andan mucho en bicicleta y ningún problema con un estoma. ¿Qué es lo que pasa? Hay que empezar poco a poco. Hay que empezar de forma paulatina y conocerse mucho. Y aquí es importantísimo pecar por defecto y no por exceso. O sea, bueno, hago poco. Hoy ando 5 kilómetros. Creo que pudiese andar 10, pero prefiero andar 5 esta temporada. Me voy adaptando, voy viendo cómo funciono, cómo estoy los días siguientes. Entonces, deporte, sí, por supuesto. Luego, la incontinencia antes y después de la cirugía. Bueno, la incontinencia en la enfermedad inflamatoria intestinal es multifactorial. Hay muchos factores que nos producen la incontinencia. Hay que tener en cuenta primero lo que hemos comentado antes, cómo llega
las heces, cómo llegan al final del tubo digestivo, al recto, si hay mucho líquido, si hay poco líquido, y luego cómo funcionan los esfínteres. Y el tercer aspecto a comentar es qué cirugías perianales, sobre todo, o rectales, nos han hecho. Vale, entonces, la incontinencia antes y tras la cirugía, pues los pacientes que suelen tener incontinencia antes de la cirugía la siguen teniendo después, porque muy pocas veces hacemos cirugía contra la incontinencia. Vale, las cirugías que hacemos en la enfermedad inflamatoria con la incontinencia muchas veces son hacer estomas. ¿Por qué? Pues porque si bien hay una deformidad o bien hay una alteración nerviosa que no es lo habitual de esta enfermedad, por ejemplo, cuando hay una enfermedad de Crohn perianal muy importante, una proctitis en la colitis ulcerosa muy importante, que toda la zona del ano está inflamada, a veces hay abscesos, a veces hay fístulas, la solución de ese problema, manteniendo el tránsito y haciendo las deposiciones por abajo, es muy, muy difícil. Y habitualmente estamos abocados a hacer un estoma derivativo para evitar esa incontinencia. Luego, incontinencia de novo, o sea, que aparece de nuevo tras algunas cirugías. Aquí sí que tenemos más opciones para tratamiento. ¿Por qué se puede producir? Pues bueno, por lo que os he dicho antes, que las deposiciones llegan más líquidas al recto, nuestros músculos, nuestro esfínter no tiene la suficientemente fuerza, bien, porque somos más mayores, los músculos funcionan peor, bien, porque nos han dado mucha medicación y esa medicación nos puede hacer que ya los músculos no estén como antes, bien por la inflamación crónica de esa zona. Bueno, esos músculos no funcionan tan bien y viene mucho líquido. Bueno, pues ahí sí que podemos tratar, podemos intentar convertir las heces en heces más compactas, que no salgan tan fácil, y ahí sí que podemos tener muchas armas para solucionarlo. En la enfermedad perianal, cuando hay fístulas, cuando hay hemorroides, cuando hay fisuras, en la inflamatoria sí que solemos ser muy cautelosos y no solemos hacer ninguna cirugía que pueda poner en peligro esa integridad de los esfínteres. Con lo cual, incontinencia por hacer alguna cirugía perianal no es frecuente. Sí que es verdad que en muchos pacientes con muchas fístulas perianales, que a veces ponemos 6, 7 setones, evidentemente se escapa más que porque no funcione el ano, que a veces no funciona porque tienes muchas zonas de fibrosis, de cicatrices, muchos setones que impiden que se cierre. Pues bueno, a veces es causa y pues es una enfermedad perianal con muchos setones, con mucha fibrosis y que no podemos tratar de otra manera. Y bueno, yo creo que con esto acabamos las preguntas que nos habían hecho estos días. Hay aquí una pregunta en el chat que me parece muy interesante, que te la voy a hacer, espera que la he perdido. Vale, dice que en una operación de colitis ulcerosa que es preferible, si cortar solo la zona afectada o todo a la vez. Creo que las has dicho antes un poco, pero sí que es habitualmente sí que soléis quitar todo a la vez en colitis ulcerosa, pero bueno, mejor que tú. A ver, sí, la colitis ulcerosa tiene tendencia a afectar a la parte más distal, o sea, más terminal, más cercana al ano del colon. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene colitis ulcerosa, sobre todo en el sigma, en la parte izquierda del colon. Dices tú, bueno, pues le quito solo la parte izquierda del colon y ya estoy bien, porque el colon derecho y el colon transverso lo tengo sin enfermedad. Muy bien, se ha visto hace ya años que cuando quitábamos solo esa parte izquierda del colon, al poco tiempo la colitis ulcerosa se desarrollaba en el colon transverso. Si luego quitábamos ese colon transverso, la colitis ulcerosa se desarrollaba en el colon derecho.
Entonces, lo que sí que se suele hacer es quitar todo el colon y mantener el recto. Sobre todo porque cuando operamos suele ser en pacientes que tienen actividad, entonces cuando el recto tiene actividad, quitarlo, pues tiene más complicaciones nerviosas, afecta más el tema sexual, afecta más el tema de la fertilidad, sobre todo en la mujer. Entonces lo que tendemos es hacer quitar todo el colon menos el recto y hacer una ileostomía. Y luego ya vemos si después de un tiempo mejora la actividad del recto. En algún caso se puede hacer una unión del intestino delgado al recto superior. Si vemos que ese recto sigue afectado, es cuando tenemos la opción de ofrecer un reservorio, hablando bien con el paciente, ofreciéndole el reservorio y diciéndole las cifras reales de funcionamiento del reservorio y qué se puede esperar de ese reservorio, cuántas deposiciones se van a hacer y eso, y si el paciente pues, está de acuerdo con esos números, pues se lo hacemos, y si no, pues bueno, al tiempo se quita el recto, cuando ya haya bajado la inflamación, se cierra el ano y se queda con la ileostomía terminal definitiva, que yo creo que con eso respondemos un poco a la pregunta. Sí, y luego hay otra aquí que yo quiero responder mi parte, pero también podrás responder tú la tuya, que dice que ha escuchado que hay personas que prefieren la bolsa a volverse a conectar, que sí es cierto. A ver, eso yo creo que es una decisión muy personal del paciente, tiene que ver cómo está su situación y cómo lleva la bolsa y todo. Yo creo que es una decisión un poco personal de cada paciente y decidir junto con tu equipo, no sé, lo mejor para ti. Si llevas bien la bolsa y no sé. Desde mi punto de vista, creo que es una decisión que tiene que tomar el paciente analizando todos los puntos de vista de su situación. Yo evidentemente no tengo la enfermedad y no puedo hablar desde una perspectiva personal. Es verdad que esto, como dice Patricia, es una decisión personal de cada persona. Yo esa pregunta que pone, he escuchado que hay personas que prefieren la bolsa a volverse a conectar, yo modificaría la pregunta porque he escuchado que hay muchas personas, que prefieren la bolsa a volverse a conectar. Y con eso yo creo que ya dejó ver un poco lo que muchos pacientes acaban pidiendo. ¿Qué pasa? Tú estás con una colitis ulcerosa, tienes muchas diarreas, tienes muchos brotes, estás con medicación, te operan, te quitan todo el colon, te ponen una bolsa y cambia, y vives. Vives como no has vivido en los últimos, bueno, pues desde el diagnóstico. No te tienes que preocupar dónde hay un baño cada vez que sales a tomar algo. La aplicación esa que tenías en el móvil de dónde están los baños que están bien y que se pueden utilizar, no la vuelves a abrir. Puedes hacer de todo, te sientes con más energía, te quitan la medicación. Pues sí, hay mucha gente que prefiere la bolsa a volverse a conectar. Pero bueno, ya os decimos, sobre todo Patricia, que es una decisión personal y que cada cual hace lo que está mejor. Y ya la última pregunta, que estamos sobrepasados de tiempo, ¿cuál es la causa de sufrir un ilion paralítico tras una resección intestinal? A ver, esta es una buena pregunta. Primero, porque muchas veces llamamos un ilio paralítico a muchas cosas que no son un ilio paralítico. O sea, muchas veces cuando hay una complicación dentro de la barriga de la cirugía, bien que haya un absceso, una colección de pus, o bien que la unión haya fugado un poquito, pero bueno, esté bien, pero fugó un poquito, luego se cerró, eso también mucha gente lo llama ilio paralítico. Y no es un ilio paralítico, pues es que tienes ahí una infección, que eso está haciendo que las tripas de esa zona pues noten que hay algo raro, que no va bien, y entonces es pues como cuando nos damos un golpe en un brazo, que intentamos no mover ese brazo, porque cada vez que lo movemos nos duele. Entonces, las causas de ilio paralítico son muchas, pues todas las infecciones que hay dentro del abdomen generan un ilio paralítico, muchas veces las alteraciones de los iones que se producen, pues bueno, muchas veces, sobre todo cuando hay bolsas,
que ya hemos dicho que pierden líquidos y sales minerales, esa alteración de los iones hace que las tripas no se contraigan lo suficientemente bien como para poder propulsar la comida y entonces no funcionan. Luego también a veces, pues bien, nos pasamos administrando líquidos en quirófano, en el posoperatorio, y pasa lo mismo, no funcionan bien las tripas. Y algunas otras veces es idiopático, que no sabemos por qué pasa y simplemente pasa. Entonces, aparte de las causas, que bueno, pueden ser esas que os he comentado como más comunes y alguna otra, el tratamiento de ese hilio paralítico en un paciente operado. ¿Qué hacer cuando no funcionan las tripas? Pues bueno, esperar a que empiecen a funcionar. Les damos alguna medicación que estimula el movimiento de las tripas, dejamos de daros de comer para que esas tripas tengan menos trabajo y puedan empezar a funcionar un poquito antes. Es muy importante no dejar al paciente desnutrido, o sea que hay que empezar con nutrición. Generalmente es a base de poner una vía central y poner nutrición por la vena y con eso y con movimiento, moverse, que eso también estimula el tránsito, se tarda unos días, 2, 3, 4 y vuelven a funcionar las tripas poquito a poco y si empezamos despacito pues se suele resolver el problema. Pues nada más, agradecerte un montón que hayas estado con nosotros esta tarde, que nos hayas resuelto muchas dudas, que hayas sido tan cercano, que seguro que a todos los que nos están escuchando y los que van a ver este vídeo les va a ayudar mucho. Así que muchísimas gracias a ti por estar con nosotros esta tarde y muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado para este diálogo. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes que os habéis hoy molestado en estar con nosotros. Espero que os hayamos resuelto las dudas y bueno, para eso estamos al final los cirujanos, para ayudaros y resolveros las dudas, además de para operaros cuando se necesite. Pues muchas gracias a todos.